Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el líquido cefalorraquídeo en el recién nacido. Y empezamos recordando las principales funciones del líquido cefalorraquídeo, que son la amortiguación de estas estructuras del sistema nervioso, la protección que el líquido da frente a la gravedad y a los movimientos bruscos de la cabeza. La segunda gran función es la nutrición. Y la tercera, que es también muy importante, es la remoción de desechos del sistema nervioso central que se eliminan a través de este líquido. Conocemos el aspecto del líquido cefalorraquídeo normal, que normalmente es muy transparente, muy claro, hasta brillante podríamos decir, y está constituido un 80% por un filtrado de la sangre. Pero cada vez se conocen mejor los componentes que el cerebro produce y que incorpora al líquido cefalorraquídeo también como parte de su conformación normal. En los bebés, el volumen del líquido total puede llegar a 40 mililitros, pero en los prematuros esta cantidad puede ser mucho menor, entre 10 y 30 mililitros, por supuesto dependiendo de la edad gestacional y el peso. Normalmente el líquido tiene pocas células y los valores de proteína y de glucosa van a ser variables. Se dice que la velocidad de producción es más o menos unas 3 o 4 gotas por minuto. Esto permite que en un adulto normal el líquido se recambie entre 3 a 5 veces cada día, pero en los bebés esta velocidad puede ser mucho menor. Recordemos también que la producción del líquido cefalorraquídeo se da en el plexo coroideo, a través de un flujo que va desde la sangre hacia el espacio ventricular, en lo que se llama un ultrafiltrado de la sangre, que es el principal componente del líquido cefalorraquídeo, este filtrado que viene desde la sangre, como se ve en esta gráfica. Recordemos también las diferentes maneras en que el líquido cefalorraquídeo es absorbido y la principal forma es a través de las granulaciones aracnoideas, que van a incorporar el líquido hacia la sangre. Pero un volumen importante también se absorbe a nivel de los linfáticos meningios y a través del líquido que rodea las vainas de los nervios craneales y la placa cruciforme. Esto se dirige hacia la linfa y es también más o menos un 20% del volumen reabsorbido a este nivel. Y así es como se establece la circulación del líquido cefalorraquídeo desde su producción inicial en los plexos coroideos, que aquí en la figura se ven en rojo, a través del sistema ventricular y finalmente su reabsorción y su reincorporación a la sangre o a la linfa. Un tema que siempre implica controversia, que hemos revisado en Neuroneo más de una vez, son los valores normales del líquido cefalorraquídeo en los recién nacidos. En realidad hay muchas publicaciones, muchas de ellas realizadas con un número realmente escaso de pacientes, y hemos escogido quedarnos con esta publicación más reciente, que es un metaanálisis publicado en el año 2021, donde se hace la valoración de 270 bebés de término y 96 prematuros. Esto es reuniendo datos de varios estudios. Y lo que vemos aquí es que pues, el valor de leucocitos se parece mucho entre los prematuros y los términos. El valor de neutrófilos por microlitro también es muy parecido, y donde sí hay una diferencia importante es en el valor de proteínas, que generalmente en el bebé prematuro puede llegar a ser casi el doble del bebé de término. La glucosa es prácticamente similar en los dos grupos. Si quieren un poquito más de detalle respecto a la edad gestacional, hay algunos trabajos como este de Rodríguez que les muestra las diferencias según edad gestacional, pero si vemos fríamente, los valores de leucocitos están siempre por debajo de 10, la glucosa también es variable y la proteína en el prematuro siempre tiene valores más altos que en el paciente de término. Si queremos revisar algunos estudios más, podemos usar este trabajo donde se reúnen la mayoría de los estudios hechos en prematuros y encontramos siempre valores por debajo de 10 células por milímetro cúbico, ¿no? Y valores de proteína siempre están por encima de 100, 110 miligramos por decilitro. Y cuando comparamos los valores normales de la medición de la presión de salida del líquido cefalorraquídeo, esto con un dispositivo que es un manómetro, el que vemos aquí en la figura, podemos darnos cuenta de una gran diferencia que hay entre los bebés y los adultos, y es que los valores de presión de salida en los recién nacidos son mucho más bajos. Incluso se han descrito valores negativos en los prematuros, mientras que en los adultos pueden llegar a ser el doble o hasta más valores de presión medida en centímetros de agua. El líquido cefalorraquídeo normal tiene un aspecto transparente y claro, casi brillante, que nosotros lo llamamos cristal de roca. Pero puede aparecer turbio, como vemos en la figura, incluso puede esta turbidez evitar que podamos leer a través del líquido.
Para poder tener esa apreciación de la turbidez, algunos autores refieren que la cantidad de células que tienen que estar presentes es de más o menos 200 leucocitos por microlitro o 400 hematíes por microlitro. También podemos encontrar un líquido santocrómico. Esto puede ser por presencia de bilirrubina, por presencia de grandes cantidades de proteína o también en pacientes que han tenido sangrados antiguos y la sangre hemolizada deja que la bilirrubina se muestre de esta manera. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial cuando este color amarillento aparece en el líquido. Ocasionalmente vamos a presenciar también el líquido cefalorraquídeo hemorrágico, a veces muy intenso en el caso de hemorragia subaracnoidea y también en el líquido cefalorraquídeo traumático, y a veces podemos confundir uno y otro. Pero recordemos que en el líquido traumático, cuando vamos dejando caer el líquido, progresivamente este se va a ir aclarando. Esto puede ocurrir porque cuando hacemos la punción, podemos punzar accidentalmente el plexo venoso epidural y la sangre contamina la muestra. Un punto muy importante cuando hablamos del estudio del líquido cefalorraquídeo es que debe ser estudiado lo más pronto posible. Este trabajo de 2009 nos demostró que pasadas las 2 horas ya tenemos disminuciones importantes en los valores de glucosa y de células. Pero pasadas las 4 horas, si demoramos en medir, las diferencias que hay entre los valores originales y los encontrados tardíamente pueden hacer que perdamos el diagnóstico en más de la mitad de los casos. Otra pregunta que nos hacemos con frecuencia es si puede haber meningitis en un paciente con un líquido cefalorraquídeo normal, y esta sí es una particularidad del prematuro y se describe hasta en 5% de los casos de meningitis bacteriana, donde a pesar de un líquido cefalorraquídeo interpretado como normal y hemocultivos incluso negativos, podemos recuperar el germen en el cultivo de líquido cefalorraquídeo. Por esto es importante siempre incluir este estudio en nuestra valoración del paciente séptico con sospecha de meningitis bacteriana. Recordamos entonces las funciones del líquido cefalorraquídeo: la amortiguación, nutrición y remoción de desechos. Los valores de glucosa y de células son muy comparables entre neonatos a término y prematuros, pero los de proteínas sí difieren, siendo lo de los prematuros casi el doble del valor del término. Recordemos que existen casos de meningitis bacteriana con líquido normal y que la demora en el análisis de líquido cefalorraquídeo nos puede hacer perder el diagnóstico.